Buenas, Buenas, profe. ¿cómo va? Bueno, a ver si se conectan, vamos a esperar un ratito, o si no, directamente comienzo, pues voy a estar grabando la clase. Los que se conecten, cualquier cosa, lo ven en el video. Así que, Eh, share screen. Bien, en la clase anterior, la clase 15, si bien, según recuerdo, ¿qué vimos? Bueno, el proceso de diseño de la interfaz de usuario. Dentro del proceso de diseño de la interfaz de usuario vimos el ciclo de vida, que era iterativo, y entonces vamos a continuar con la etapa de requerimiento de la interfaz. O sea, dentro del ciclo de vida de la interfaz de usuario, tenemos que pensar esta etapa que es algo que no cumple el proceso normal clásico de desarrollo de software, sino que precisamente por esta etapa es que nosotros necesitamos crear un proceso que sea iterativo, donde colaboremos y trabajemos colaborativamente con el usuario. En esta etapa de requerimiento de la interfaz, sería cuando nosotros vamos a recabar datos, eh, cuando hacemos el relevamiento, cuando hacemos el análisis, tenemos que en ese momento poder tener presente estos conceptos del requerimiento de la interfaz. No solo eh, porque nosotros necesitamos conocer el usuario, eh, no solo cuando hacemos el relevamiento, por eso no vamos a preguntar solo qué es lo que hace el sistema, qué es lo que quiere hacer el sistema, sino que en esa etapa de relevamiento nosotros también estamos atentos a observar al usuario y poder evaluarlo, saber qué conocimiento tiene, porque la interfaz que nosotros desarrollamos la va a utilizar esa persona. Entonces, ¿qué mejor de garantizarnos que nuestra interfaz sea aprobada por esa persona si la conocemos más, si conocemos cuáles son sus gustos, cuáles son sus experiencias? De acuerdo, de acuerdo a esos conocimientos, nosotros vamos a hacer, vamos a empezar a hacer esa etapa de requerimientos. Entonces tenemos que averiguar, por eso no solo a nivel de sistema, los requerimientos a nivel de sistema, sino también cuáles son los requerimientos del usuario, cuáles son a nivel de interacción. Y debemos conocer puntualmente, ahí se vienen tres actividades que debemos dividir recabar datos en la parte de requerimientos, que sería el análisis funcional del sistema. Es decir, nosotros debemos tener en claro el conocimiento de los requerimientos funcionales. ¿Cuál va a ser el objetivo del software que vamos a desarrollar? ¿Y cuáles son las características que se pretenden de la aplicación? Entonces, pero eso es una parte nomás. Tenemos que conocer eso. Eso lo hacemos en el relevamiento y lo obtenemos, digamos. Y sabemos funcionalmente qué es lo que quiere el usuario, cuál es el objetivo. Bien, lo que hicimos en la primera etapa de su proyecto anual es empezar a definir el objetivo que va a ser su sistema.
Entonces eso se llama el análisis funcional de función, o sea, cuál es el beneficio que vas a obtener con su sistema, la funcionalidad. Entonces, para tener en cuenta es el tipo de aplicación, eh, porque todo eso va a afectar a nuestro diseño de la interfaz. De eso nos valemos para hacer el análisis, nos valemos de todos los diagramas que ustedes después desarrollan, como los diagramas de clase, diagramas de entidad-relación. Todo eso es de utilidad para definir los diagramas de casos de uso, para definir la funcionalidad. Después, el otro aspecto que debemos conocer es, o la tarea que debemos realizar, además del análisis del sistema, es el análisis del usuario. El análisis del usuario, debemos conocer las características individuales del usuario. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué tipo de usuario es? Entonces, para poder conocer al usuario se lo caracteriza, si es novato, si tiene experiencia, qué edad tiene. Tenemos que saber todos esos datos, eh, si necesitan ser guiados, si ellos tienen iniciativa o son proactivos. eh, entonces hay que hacer como un estudio o un modelo sobre los diferentes usuarios a los que va dirigido el sistema. Ese estudio está encargado en saber factores humanos, los conocimientos sintácticos y semánticos, su experiencia y formación. Por eso se construyen modelos que son modelos conceptuales y modelos cuantitativos. Entonces, el análisis del usuario, tenemos un modelo cuantitativo, un modelo conceptual, que trata de obtener la información del usuario, que sea el conocimiento semántico y el conocimiento sintáctico. El modelo conceptual que determina el grado de conocimiento que tiene el usuario. Cuando se refiere al conocimiento semántico, es lo que nosotros llamamos como qué conocimiento del dominio tiene de la aplicación. Por ejemplo, si es un usuario, eh, generalmente, por ejemplo, que hagamos a un cajero. Él conoce bien sus funciones, sabe bien todos los vericuetos de su aplicación, la que están utilizando ahora, tiene como un conocimiento entonces semántico, sabe para qué son las cosas. Y también el conocimiento semántico involucra a lo que es el, el conocimiento de los sistemas interactivos, o sea, no solo sabe lo que va a ser su aplicación, sino también sabe de sistema operativo, sabe de redes, sabe de otros sistemas que puede utilizar con su misma aplicación, con los que puedan interactuar con otros sistemas, por ejemplo. Y el conocimiento sintáctico se refiere a las convenciones lingüísticas, modales que el operador debe conocer para comunicarse con el sistema. Eh, por ejemplo, cuando uno habla un tema, qué sé yo, del cajero, por ejemplo, él sabe que F1 es la ayuda. Entonces hay un conocimiento sintáctico que si da F1 se está refiriendo que es la ayuda de su sistema que él conoce. Y el modelo cuantitativo
se refiere a una representación numérica del rendimiento del usuario frente a la computadora. Se trata de cuantificar esa experiencia que tiene en usar el- las aplicaciones. Y además también en el modelo cuantitativo también se pueden modelar los gustos, las preferencias, su experiencia, sus motivaciones y objetivos. Bien, entonces eso es lo que del modelo cuantitativo, y lo que hay que tener presente es que es imprescindible conocer al usuario porque va a ser el destinatario del sistema. O sea, tenemos que conocer su personalidad, su experiencia, su formación. Se deben analizar en representación mental eh, que, que él conlleva. Y conocer al usuario es la única manera de proveer el diseño de una interfaz que sea más adecuada para él. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una interfaz, por eso decimos que es centrada en el usuario, porque depende de este usuario la aprobación. Nosotros podemos hacer nuestro sistema eh, computacionalmente que funcione perfecto, pero si la parte humana del usuario no le gusta, no se adecua a sus preferencias, no lo toma en cuenta en nada al usuario, probablemente nuestro sistema pueda ser descartado o no lo pueda o no lo vayan a utilizar. Y la otra actividad que debemos hacer en este relevamiento, en esta parte de requerimientos, en esta etapa de requerimiento, es la etapa de investigación del ambiente. Em, el ambiente físico del entorno grupal y las características técnicas. Entonces, eso en el relevamiento seguramente lo deberían haber tenido en cuenta. El ambiente se refiere a que si nosotros vamos al lugar físico, tenemos que ver si hay ruido, si hay interferencias, si hay distracciones, si por cuestiones de luminosidad, si es un lugar oscuro. Eh, por ejemplo, si nuestra interfaz tiene que hacer una alarma eh, con un pitido, supóngase, y el ambiente es muy ruidoso, no se va a escuchar. Si no no he contado que en el ambiente es ruidoso, mm, como que yo haga ese sonido de pitido, o lo voy a tener que hacer con una interfaz que parpadee, algo así, en lugar de que sea solo sonido, ¿no? Porque el sonido no se va a escuchar por el ruido que hay en el ambiente. Y lo que se refiere a las características de la organización, del entorno grupal, es ver qué posición o qué rol tiene la organización, sus responsabilidades, el grupo que lo rodea, cuál es su formación o nivel de conocimiento de los demás. Por ejemplo, si una interfaz debe ofrecer conocimiento y asistencia más detallada, si el usuario es el único que sabe de computación dentro de su entorno, entonces tenemos que adaptar nuestra interfaz para eso. O sea, le vamos a brindar más detalle, como si fuera un novato, sabiendo que el usuario es un experto. Entonces, como ahí que falla nuestra interfaz. Entonces, debemos estar atentos a las características del usuario. Y las características técnicas se refieren, porque hay que investigar eh, el hardware que se va a utilizar, los recursos con el que cuentan los usuarios en el momento en el que se instala el sistema. Eh, Se debe ver qué máquinas poseen, qué tipo de monitor, qué resolución,
las conexiones que tienen, demás aspectos tecnológicos. Y el hardware en el que se va a destinar para hacer la interfaz. Un ejemplo es que es inútil planificar un diseño de una interfaz que esté muy cargada de imágenes si el usuario cuenta con máquinas de poca capacidad gráfica. Por ejemplo, es hacer como un relevamiento del hardware que tiene, qué computadoras tiene, qué velocidad tiene, por eso uno hace de acuerdo a las características y si él, por ejemplo, si el usuario tiene mucho dinero o no tiene dinero, entonces tenemos quizás adaptar nuestro software para ese hardware en el que va a utilizar. Bien. Entonces, esas son dentro de la etapa de requerimiento, son las actividades que debemos realizar, esos análisis del sistema, del usuario, del ambiente. Y hay un método que se llama el método SOA, SOA, SSOA. Es un método sintáctico y semántico de conocimientos del usuario. Eh, ese modelo define estereotipos, o sea, se basa en clasificar al usuario en estereotipos, si es un usuario novato, si es un usuario experto, si es un usuario eh, avanzado, como vamos a ver en esta tabla. Intermedio, experto o novato, o sea, se lo clasifica en esos tipos y ese, ese método o modelo SOA entonces define dos tipos de conocimientos, el sintáctico, que es el entendimiento de los detalles dependientes del uso de los dispositivos, y el semántico, se refiere a la información conceptual concerniente a la aplicación y el uso general de los sistemas interactivos. De acuerdo al grado de conocimiento semántico y sintáctico que el usuario posee, se puede realizar una clasificación, que es la que se especifica en la tabla, y los conceptos sintácticos y semánticos tienen una correspondencia directa con las capas que presenta el software. Es decir, el corazón funcional procesa la información semántica, mientras que el procesamiento de información sintáctica pertenece a las capas propias de la interfaz de usuario. Bueno, esto lo podemos ver aquí, o sea, la forma de clasificar a un usuario de acuerdo a este modelo en usuario novato, intermedio y experto. El usuario novato es el que no tiene ningún conocimiento sintáctico, cuentan con un conocimiento semántico pobre del uso de sistemas interactivos y medianamente tienen un entendimiento de la aplicación. O sea, hay usuarios que no tienen mucho conocimiento de lo que es la computación, eh, no les interesa, o no, pero por ahí su trabajo requiere que quizás capacitarlo. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de usuario estamos trabajando, cuál va a ser el usuario que está pidiendo nuestro sistema. Van a haber varios usuarios de nuestro sistema, el jefe, el administrador, el empleado, y hay que ver si esos empleados tienen esa capacitación, sino detectarla temprano para poder nosotros después dar una capacitación adecuada para que pueda adaptarse al sistema. El usuario intermedio dice tiene buen conocimiento semántico, tanto del uso del sistema de software como del dominio de tareas. Presentan inconvenientes a nivel de cómo se llevan a cabo las tareas en el sistema, con problemas en recordar detalles del conocimiento sintáctico. O sea que tiene conocimiento de cómo funciona, cuál es el sentido de la aplicación, pero por ahí no sabe cómo
cómo hacerlo. Y el usuario experto está muy familiarizado con todos los aspectos sintácticos y semánticos del sistema. Entonces esa es la clasificación que hace ese SSOA, ese modelo o sistema, y que nos sirve para poder tener y detectar tempranamente esas características del usuario. Cuando vamos a diseñar la interfaz del usuario en base a los modelos del usuario, es imprescindible conocer esos niveles de si el usuario conoce semántica o sintácticamente de la aplicación. Respecto a este gráfico que indica cómo se relaciona el conocimiento semántico con el conocimiento sintáctico. O sea, el conocimiento semántico, si bien es digamos, el corazón funcional de proceso de información semántica. Cuando abstraemos y sabemos, hagamos un análisis y decimos que estamos abstrayendo, estamos quitándole todo el detalle, ¿no? De cómo se hace. Entonces, a nivel abstracto, a nivel de definir un caso de uso en forma abstracta, una funcionalidad, estamos teniendo conocimiento semántico. Sabemos qué es lo que se hace, pero no estamos pendientes de los detalles. Ahora en la interfaz hay una parte que está pendiente de cada uno de los detalles, del color, de la funcionalidad, no solo, sino que tenemos que bajar a un detalle más concreto, más específico, y ese detalle es más sintáctico. O sea, el procesamiento de la información sintáctica pertenece a las capas propias de la interfaz de usuario. Es decir, en mi ventana yo tengo que hacer clic sobre un botón específico para que vaya y me haga el alta de un usuario. Entonces, ¿cómo sé en dónde tengo que hacer clic? O por ahí tengo un acceso directo con una combinación de teclas que yo como usuario conozco. Si hago la combinación que sea control y F6, me va a la dirección del usuario. Entonces el conocimiento sintáctico detallado, concreto de la interfaz del usuario es el conocimiento sintáctico, es más concreto. Y entonces se va transformando ese conocimiento desde semántico, esa flecha que va hasta un conocimiento más concreto, que es más sintáctico. El conocimiento semántico se transforma en formas y especificaciones sintácticas para ser presentadas y manipuladas por el usuario final. Entonces, el modelo SSOA puede ser aplicado y considerado por los diseñadores si los mismos no pueden realizar una modelización o una clasificación de usuarios finales del sistema más detallada o precisa. Bueno, esta es la clase que he preparado hasta aquí. La clase que viene vamos a ver el tema de la etapa de diseño de la interfaz. Como que aquí vamos a ver todo el proceso de desarrollo de la interfaz, desde el relevamiento, pasando por la etapa de diseño, de análisis, diseño, para poder después llegar a la etapa de desarrollo de la interfaz. Por ahora llegamos hasta aquí. La clase que viene vamos a ver el diseño de la interfaz. Bueno chicos, los libero, que tengan buenas noches. Nos vemos en la próxima clase. Igualmente, profe. Nos vemos. Chao, chao.